Happy Day. Bienvenidos al episodio 2 de su podcast Fe en el Margen. Yo soy Jara y Sol. y aquí estamos hoy para hablar de un tema que muchos hemos vivido, a veces hasta sin darnos cuenta. Vamos a estar hablando de la fe heredada versus la fe construida. Pero antes de comenzar, vamos a compartir cuál fue el margen de la semana. ¿Cuál fue el margen de la semana para ti, Sol? El margen de la semana para mí fue el cuestionarme si mi personalidad, mi creencia o lo que yo, ¿verdad?, quiero compartir iba a ser acorde para este podcast. Y después del episodio 1, ¿aprendiste algo? ¿Te sentiste diferente? No, sí, ya yo sé que estoy hecha para esto. No, mentira, fuera de relajo. Después que hicimos ese primer episodio me sentí un poquito más confiada y dije, ¿sabes qué? No estoy fuera de lugar. Así que ese fue mi margen de la semana. El pensar y el contestarme. Esa Ujú. incertidumbre de, oh, mira, sí, se puede. Que es casi muchas veces nos hemos sentido muchas personas cuando dudamos de nuestras capacidades y dudamos de si somos aptos para hacer algo o no. Y eso te demostró que tú eres capaz de muchas cosas, mucho más de lo que puedes imaginar. Así mismo es. Así mismito. Ahora te tengo una pregunta que va relacionada al tema que vamos a estar discutiendo esta semana. Cuando tú piensas en fe, en la palabra fe, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Incertidumbre. ¿Y por qué? Es el no saber qué esperar, el tú pedir y no saber qué va a pasar. El tú tener ese deseo y no saber si se va a cumplir o no. Ahí es que tú pones tu fe en, ok, voy a confiar en qué va a pasar. Ujú, ujú. ¿Y qué tal si yo te digo que en la Biblia hay una definición bien clara de lo que es la fe, que la encontramos en Hebreo 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Va un poquito relacionado a lo que estás hablando, de esa incertidumbre, pero a la misma vez esa definición lo que nos dice es que nosotros podemos tener una confianza firme en que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Ve pensando en eso, en tu definición y cómo eso puede cambiar o influenciarse por lo que dice Hebreos 11:1. Pues, sabes que pensándolo así, mi definición es más al margen que adentro Mm. como que dentro del party. Yo estoy en la puerta todavía. Y para mí es como una incertidumbre. Porque al tú darme esa definición, ¿verdad? Que se encuentra en la Biblia, para mí, a lo mejor en algún momento yo no tenía esa certeza, Mm. esa esperanza. Y yo lo estoy viendo desde el margen. A ver cuántos de ustedes también a lo mejor se pueden identificar con esa definición de fe, que es incertidumbre versus fe, que es certeza. Vamos a hacer como un poll, ¿cómo se dice eso? Una encuesta. Una encuesta a ver cómo ustedes se sienten allá al otro lado de las cámaras. Muchos de nosotros crecimos en hogares que la fe era parte de nuestro ambiente. Íbamos a la iglesia con nuestros padres o con nuestros abuelos o un tío, un familiar, alguien que nos llevaba a la iglesia. Orábamos antes de comer, orábamos antes de dormir, escuchábamos historias bíblicas y eso es lo que por definición podemos decir que es una fe heredada, una fe en la cual crecimos, que fue pasada de nuestros padres o nuestros familiares hacia nosotros y con esa fe con la que nosotros crecimos. O podemos decir que es como esa semillita que nos sembraron en nuestras vidas, en nuestros corazones, sobre quién es Dios, sobre lo que creemos, sobre la convicción que tenemos. Y la fe heredada no es algo malo. No quiero que piensen que vamos a estar aquí diciendo que uno es correcto y el otro es Claro. incorrecto. Es que simplemente queremos ver cómo esa fe heredada influenció en la fe que nosotros vivimos y tenemos hoy en día. Y que esa fe heredada no debería quedarse solamente allí en esa semillita, sino que
esa fe prestada creo que no nos puede sostener por mucho tiempo. ¿Qué tú piensas? Pues creo que vas por la línea de mi pensamiento, porque para añadir algo se vuelve una costumbre, Mm, se vuelve una costumbre de pasar en generación. ujú, Abuela va a la iglesia, hijo tiene que ir a la iglesia, ujú, nieto tiene que ir a la iglesia. Pero no es hasta que tú creces ujú. que entonces tú entiendes por qué ibas tan temprano los domingos a la iglesia. ¿Por qué te tenías que levantar un domingo en vez de quedarte hasta las 10 de la mañana durmiendo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Entonces se vuelve más una costumbre que una convicción. Ujú, ujú. Y a veces de niño yo le hice esta pregunta a mi esposo y me decía que prefería quedarse los domingos viendo muñequitos en su casa Sí, antes de levantarse temprano y ir a la iglesia. Y hay otras personas que han crecido en otras religiones que a veces tú estabas en la iglesia desde bien temprano, desde las 7 8 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde. sí. Y tú como niño a lo mejor no entendías eso y tú lo que querías es irte a correr bicicleta o a jugar Barbies y estar en la iglesia todo el tiempo con tu familia como que no era lo que tú querías hacer. Pero volviendo entonces a nuestra crianza, tú creciste en un hogar católico, ¿verdad? En la religión católica. ¿Eso es lo que se practicaba en tu casa? Sí, yo me crié de chiquitita en un lugar, en la comunidad católica. Yo a todos los domingos hice mis sacramentos. Mm, Mi abuelo se convirtió en diácono. mm, So, sí, sí fui bien, me enseñaron influenciada. mucho influenciada a lo que es el catolicismo. Okay. Sí. Eh, no fue hasta que yo grande ya que esa costumbre pues la fui perdiendo. Por no tener tiempo, nunca hay tiempo para eso, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú, Hay tiempo para otras cosas, pero para lo que realmente se necesita tiempo nunca hay. ujú, Y ya se me fue perdiendo la costumbre de ir. mm, No la creencia, sino la costumbre. mm. So, si fuéramos entonces a hablar de fe, como ya vimos en la definición o como tú también la definiste, en tu casa, ¿cómo se veía lo que era la palabra fe? ¿Qué era fe en tu hogar cuando tú estabas creciendo? Ya empezamos profundo, ¿eh? Vamos a rewind, rewind, rewind. A ver si me acuerdo de eso. Estamos empezando. No, fíjate, mira, en mi casa, al tener tan fuerte y marcado esa enseñanza católica, Ujú, era muy vista y más en los abuelos de uno, ujú, ¿verdad? Yo pude ver en mi abuelo una convicción y una fe más allá de lo que yo creía de lo que era fe, ujú, o más allá de lo que yo pensaba que era lo que era una fe, o de creencia, ¿verdad? ujú, Hasta el punto en que pues tú ves a tu abuelo convertirse en diácono ujú, y tú dices, todo lo que me estaban enseñando era para eso, para ver a mi abuelo en eso, ujú, ¿entiendes? Y se vuelve una cosa ya no es una incertidumbre, ya tiene un propósito. ujú, Y yo vi en mi casa, ¿verdad? Mi papá también era un hombre de mucha fe ujú, y que había muchas cosas que marcaban religiosamente, cosas que no estaba de acuerdo con la vida de nosotros o ujú, con decisiones de nosotros, que ujú, ahora, hoy día, que uno las ve de lejito, es como que, ya sé por qué lo dijo. ujú. Pero sí era bien marcada la fe, yo la vi en mi familia. ¿Y qué prácticas eran parte de esa rutina de la Iglesia Católica? Pues mira, todos los lunes había que ir al culto de oraciones. Mm. Eso era todos los lunes. 7 de la noche creo era si no me equivoco. Em, todos los domingos a la iglesia. Si había que ir a Via Crucis, se iba a Via Crucis. Si había que ir a retiros, se iba a Ujú, ujú, retiros. Pero así más o menos era la rutina. Y no es la rutina como que, me levanté y con los ojos cerrados, bueno, es que tenía sentido. ujú, Para ese tiempo, pues, uno como niño, ¿verdad? Y ujú. adolescente, uno no tiene Exacto. razón ni Ujú, sentido de que el por qué estoy haciendo eso. ujú, Pero en mi familia sí. ujú, Y ahora que yo lo puedo analizar, sí lo puedo ver. ujú, Se levantan, era una rutina literalmente, me levanto a esta hora se come y hasta ahora vamos a la iglesia. ujú, Tal día, ya se planificaba. Ya Yo se no sé, esperaba. correcto, exacto. Y dentro de esas rutinas de ir a la iglesia todos los domingos, ¿tú hiciste todos los sacramentos? ¿Te bautizaste? ¿Te Sí, confirmaste todas esas yo hice cosas? todos mis sacramentos. ¿Qué tú aprendiste de Dios durante esa rutina, durante ese proceso de poder llegar a cumplir esos sacramentos?
Pues, ¿sabes? Siéndote bien sincera, el tú hacer los sacramentos tan pequeños, Ujú, ¿verdad? Tú vas conociendo quién realmente es Dios, ¿verdad? ujú, Presentando a esta persona y todo la historia de él. mm, Y no es hasta más o menos en la confirmación, es ujú, que tú vas entendiendo realmente quién es realmente Dios ujú, y las cosas que conlleva el creer en Dios. ujú, Así que para mí, que yo aprendí durante todo eso, ujú. es que existe un Dios, que no importa quién seamos, ni cómo nos comportemos, ni cuán seamos, Vamos a decir bueno, cuán pecadores. cuán pecadores seamos, siempre va a estar ahí para nosotros. Ujú, Yo conocí ese Dios misericordioso. Y todo el mundo que me pregunta, para mí, Dios es misericordia. mm. Así que esa es la parte que yo aprendí de Dios. ¿Y Yo puedo qué, compartir. qué cosas tú sientes que tú agradeces de ese proceso, de esa crianza que tú tuviste en la Iglesia Católica? ¿Y qué cosas hoy en día tú sientes que cuestionas de lo que viviste, lo que aprendiste durante ese proceso? Agradezco el que me enseñaron en confiar en alguien, Mm, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. ujú, El que yo me puedo hablar con una persona, puedo pedir, pero no estoy esperando. mm, Si llegó, agradezco. Si no llegó, ujú. gracias porque no llegó, porque no lo quisiste, así no lo Ajá, quisiste, ajá. ¿verdad? Me cuestiono, ¿qué me cuestiono? Yo no creo que yo me cuestione en específico a Dios, Mm, ni la historia de Dios. Yo me cuestiono más lo que el hombre ha creado. interesante. Yo me cuestiono más el por qué yo me tengo que regir por leyes del hombre y no por lo que dice la Biblia. Ujú, Esa balanza es lo que me tiene a mí, no un poco alejada, porque no, o sea, sigo creyendo, pero por eso es que yo no me enfoco en ir a una, mm. a una congregación. Como que eso es lo que me cuestiono todavía y esa es mi pelea interna todavía. So, ¿tú crees que los sacramentos que tú hiciste son leyes impuestas por el hombre y no leyes, algo que Dios nos está mandando a hacer? Fíjate, no, porque los sacramentos sí los dice la Biblia. Okay. Y Dios mismo, o sea, se bautizó, Ujú, hizo su comunión. Eso está en la Biblia. ujú, Ahora, lo que yo digo son las reglas que un templo te impone. mm. ¿Cómo qué? Cómo yo tengo que ir, cómo yo tengo que comportarme. Ujú, Obviamente uno sabe cómo comportarse en los lugares, ¿verdad? ujú, Pero si yo llego a un lugar y yo no me siento bienvenido, yo no me siento bien, ¿para qué yo voy allí? ujú, Entonces me estás diciendo a mí, Dios es un Dios de misericordia, ujú, ¿verdad? ujú. Dios acepta a todas las personas, Dios no juzga. Y cuando voy a una congregación, lo primero que uno siente es que todo el mundo está. ¿Y quién tú eres? ¿Y de dónde tú vienes? ¿Y por qué estás así? ¿Por qué tienes Ujú, esa cara? ujú. Así que yo creo que eso es lo que todavía me tiene un poquito en la incertidumbre de si volver a congregarme o no. So, no has encontrado todavía ese lugar a donde sientes that you belong. Exacto, exacto. Yeah. Okay. Sin embargo, mira, si yo fuera a hablar de cómo fue mi crianza, cuál fue esa fe heredada de mi parte, yo puedo decir que yo crecí en un hogar donde éramos creyentes, nos considerábamos una familia cristiana, pero una vez mis padres se divorcian, yo no asistí a la iglesia. Yo vivía con mi mamá y durante muchos años que yo estuve viviendo con ella, yo no sabía lo que era visitar una iglesia. Los únicos momentos que yo tenía como de comunión con Dios, como uno dice, era esos veranos que yo me iba con mi papá, que mi papá sí asistía a la iglesia. Todavía hoy en día él lleva en la misma iglesia a la que ha estado asistiendo desde antes de yo nacer, o sea que lleva ya como muchos años, por no decir mi edad, en esa iglesia. Y de ahí fue con donde yo aprendí quién era Dios, quién era Jesús, cómo orar, como tú dices, ese ser de misericordia que tú acabaste de describir. Pero de 12 meses que tiene el año, yo solamente vivía esos 2 meses y los otros 10, pues siendo niña, en realidad yo no podría decir que yo tenía una convicción bien segura, como bien fuerte. Sí lloraba. Yo me acuerdo que yo oraba en las noches, fielmente durante las noches. Yo le agradecía a Dios por el día, lo que me había dado, mis alimentos.
cuando me sentía como que con miedo, a veces en las noches, yo como que sí, elevaba una oración como que de dame confianza, dame fuerza, dame fortaleza, pero en realidad yo no sabía lo que era. So, ¿esa era la manera tuya de vivir la espiritualidad en tu casa o la vivías de una manera diferente? Yo pienso que en realidad, al yo ser tan niña, yo no sabía la importancia o la definición de lo que era fe, espiritualidad o religión o como lo queramos llamar. Yo sí sabía que allá arriba había un ente, un ser superior, que si tú le hablabas, él te respondía de alguna manera. Y eso era lo que yo creía. So, en cierta medida, la espiritualidad como tal que yo veía en mi casa con mi mamá era bien diferente a la espiritualidad que yo veía cuando yo estaba con mi papá. Yo creo que cuando estaba con mi papá era como más practicante, más ir a la iglesia, más estar en el grupo de jóvenes, tener comunidad. Okay. Cuando yo vivía con mi mamá era más como que sí, creemos, sí está allí, pero en realidad pues no sé hasta qué extent, hasta qué nivel. Y esa creencia a base de qué tú, o sea, ¿qué mensajes o qué experiencias tú recibiste de Dios que te hizo pensar, ok, mira, la espiritualidad que se lleva en casa de mi papá, en realidad es Dios? O sea, como Ujú. que, ¿qué definición tú puedes dar o qué ejemplos tú puedes dar de ver cuando estabas con tu mamá a tu papá, de cómo tú sabías que existía Dios? Wow, déjame pensar. Yo creo que la venir de padres divorciados y ser hija única me llevó mucho a pensar de que Dios sí existe y que esa era la persona quien siempre iba a estar allí y que no me iba a abandonar, porque yo creo que en cierta medida desde niña yo me sentía como que ese sentido de abandono, como que mi papá se fue y no entendí por qué, pero a la misma vez yo no creo haberle nunca cuestionado eso a Dios, fíjate. Pero de niña se me hacía bien difícil yo poder definir lo que era espiritualidad o lo que era religión o lo que era Dios, pero si fuera yo a determinar un momento en el cual yo decidí que Dios sí existe, yo creo era esos momentos donde yo me sentía sola, que yo decía, yo no sé si esto de no tener hermanos, no tener familia cerca y yo en realidad yo no era de tener muchos amiguitos tampoco cuando estaba creciendo. Yo sabía que con él yo sí podía contar. No te puedo decir como que yo tuve una experiencia específica, pero algo dentro de mí siempre decía que sí, que yo podía creer y que yo podía estar en paz porque yo sabía que él estaba conmigo. Así que, cómo era diferente en mi casa, con mi mamá o con mi papá, yo creo que eso dependía más de mí. Okay. Y el que yo, lo que aprendía en esos 2 meses que yo estaba con mi papá, que se pudiera mantener constante conmigo los restos de los 10 meses cuando estaba con mi Con tu mamá. mamá. Exacto. Y más adelante eso me ayudó ahora de adulta. Las decisiones que yo tomé de seguir ciertos caminos, ciertas creencias, fue basado en esos 2 meses al año que yo estaba con mi papá. Así que ¿Lo sigues haciendo recordando esos 2 meses que vivías con tu papá? En cuanto a tus decisiones de ahora, ¿o fue evolucionando eso? fue evolucionando, fue evolucionando. Yo sí recuerdo cuando mi primer trabajo como maestra fue en un colegio cristiano. Y dentro de la entrevista, la primera persona que me vino a la mente fue quien era como mi líder de escuelita dominical. Y yo decía, muchas de las respuestas que yo di en esa entrevista fueron cosas que yo aprendí con él. Y ahorita tú mencionaste algo interesante que tenía que ver como que con las cosas buenas o los momentos malos. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo aprendí de él fue no solamente orar por los momentos buenos, sino también orar por los momentos malos. Mm. Porque nadie quiere tener malas situaciones, No, nadie quiere nadie. sufrir, nadie quiere nada de eso, pero son esos momentos que nos hacen crecer y nos hacen evolucionar, como tú dijiste. Y dentro de todo, esa semillita que se sembró en esos 2 meses fue evolucionando poco a poco. Sí, hubo un tiempo que yo me alejé, ¿verdad? Yo no practicaba nada, yo no asistía a la iglesia, ya uno pasa por un periodo de adolescencia y juventud que uno está como que medio rebelde. Sí, en la de uno no quiere pensar en nada, que la iglesia, que Exacto, Dios, que exacto. Dios, ay, va a coger un examen, Dios, ayúdame. Esa es la única Nos manera que acordábamos de recordaba, Dios, ajá, nos claro. acordábamos de Dios cuando necesitábamos. Es muy cierto, es muy cierto. Pero ya después de adulta, pues
sí empecé a vivir ciertas experiencias que ahí fue cuando como que yo solidifiqué esa decisión de yo decir, pues mira, sí, voy a creer y sí, esto es el camino que yo quiero llevar y sí, esto es lo que yo quiero para mi vida, así que así fue como más adelante. Qué chévere que son dos puntos de vista bien diferentes, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero que no es para juzgarla ujú, ni por señalar, pero es como la raíz de donde uno viene, ujú, la raíz del por qué uno piensa de esa manera, ¿verdad? Y a dónde vamos y a dónde venimos. ujú. Qué interesante saber la historia. Y eso es también lo que nos decidió traer este tema de este episodio 2 que por qué decidimos hablar, ¿verdad? Lo que es la fe heredada versus la fe que se desarrolla después de adulto. Es porque, como tú dices, no queremos ni idealizar ni juzgar ninguna de las dos perspectivas, ninguna de las dos versiones. No es que queremos decir que una fe está bien y la otra está Ujú. mal, o que un estilo de crianza está bien y el Y otro la está otra, mal, claro. o que hay una sola manera perfecta y única de tu poder desarrollar una relación con Dios o llegar a los caminos de Cristo. Eso no es lo que queremos hacer con este podcast. Es simplemente poder ver en qué momento nosotros Empezamos decidimos, a desarrollar exacto, y a como... poder entender realmente el sentido de Ujú, todo esto, ¿verdad? El ujú, sentido de quién es Dios, a dónde me lleva, a dónde voy, ujú, de dónde vengo, ujú, ¿verdad? Y ahí es que entonces empezamos a ver la fe desde un margen de que, uy, espérate, todo este sufrimiento y todo este dolor y todas estas experiencias que me han pasado, espérate, no. Yo veía cuando a mi mamá le pasaba algo, se arrodillaba y lloraba. mm, O cuando a mi papá le pasaba algo, se arrodillaba y lloraba. O de momento cogía la guitarra y empezaba a tocar canciones. Y como que, espérate, esto le da paz. Ok, mm. vamos a hacer esto. Ya tú relacionabas una cosa con la otra, Sí, claro. que no necesariamente ellos con palabras te decían sobre lo que es Dios o cómo llegar a Él o cómo buscarlo, Pero con acción. pero lo aprendiste con acciones. Sí. Qué interesante. Y otra cosa que nos llevó a pensar también es, una vez nosotros ya de adultos que tenemos la madurez y la capacidad de decidir qué es lo que queremos creer, qué es lo que queremos seguir, yo le hice esa pregunta yo se la hice a varias personas que conozco y fue bien interesante ver que la mayor parte de ellos contestaron que la fe que ellos tienen hoy en día fue gracias a el estilo de crianza que tuvieron en su casa. Yo creo que fueron bien pocas las personas que respondieron que ellos no tuvieron ningún tipo de ejemplo en el hogar de en qué creer o qué hacer o que existía un Dios o de ir a la iglesia. Y fue interesante ver cómo de la manera en que tú crías a tus hijos sí es importante, sí influye, de manera positiva o de manera negativa. Es que como Ujú, todo lo que aprendes de niño o te enseñan de niño o ahora mismo te enseñan en un futuro, se te va a quedar. ujú, ujú, Y tú vas a cuestionarte, por esto fue que me lo enseñaron. ujú, Ay, esto fue lo que yo escuché. Esto fue lo que yo vi. Entonces lo aplicas a tu vida y ves que da resultado, tú lo sigues pasando. Como ponle que yo tenga una situación y yo, espérate, déjame ver que yo Sol puedo hacer. ujú, No me salió. ¿Qué Jara pudo haber hecho? Espérate, Jara fue a un retiro ujú, o estaba hablando en casa los otros días y me dijo que le pidiera a Dios, ujú, que tuviera fe ujú, y le pidiera a Dios. Yo digo, déjame probar a ver si, oye, y funcionó. Pues obviamente yo lo voy a seguir practicando y practicando, se me va a quedar. Y cuando me pase cualquier situación me voy a acordar, no de ti, me voy a acordar de lo que yo hice para poder cumplirlo o para que se lograra, que fue gracias al consejo o a lo que yo vi de otra ujú, persona. Lo que yo entiendo que sí, la fe no se termina de desarrollar nunca. ujú, Y yo creo que la persona mayor, la más vieja, o no encuentro una palabra, ¿verdad? Que no se escuche despectiva, pero ¿verdad? La persona puede decir, ¿sabes qué? Mi fe hoy día, mi 70 y pico de años, mi 80 y pico de años, no es la misma ujú, que hace 10 años ujú, atrás. ujú. Entonces, todo es una evolución. Así mismo es. Entonces, el que diga que la fe es esto, se quedó ahí, o sea,
no es cierto. Ujú, Eso sigue evolucionando y más evoluciona con las experiencias que uno tiene, las cosas que están fuera de nuestro alcance, ujú. que es algo que no tiene un significado para mí, ¿verdad? Mm, No tiene un significado simple, exacto. abarca un montón, Ujú. abarca en tiempo, en acciones. Y la fe, cuando tú dices así que nunca deja de evolucionar, nunca deja de crecer. Acabas de mencionar algo que dijiste como que, a lo mejor tú estabas en una situación y yo vine y te dije, ora o confía o ten fe o te traje una palabra de aliento. Cuando pasa a ser que tú crees en algo, no solo porque te lo dijeron, sino porque lo viviste. Ujú, Y a lo mejor en ese momento yo te dije que oraras. Y lo hiciste porque yo te dije que lo hicieras. Pero, ¿cómo cambia entonces tu definición de fe o cómo tú ves la fe cuando pasa de ser de incertidumbre, porque te lo dije ajá, a lo viví? Puedo dar fe de que eso es así porque lo viví. con certeza de que, por eso, la primera, es como te digo, tú tienes una incertidumbre, antes de tú tener fe, tú creas una incertidumbre en tu vida. Ujú, Por eso para mí, cuando me hablan de fe, yo pienso en eso, en una incertidumbre, que se convierte eventualmente en algo que, oh, mira, pasó, ujú, es certero, está ahí, es real, pero para que se convierta en algo real, tienen que pasar un montón de cosas. ujú, ujú, Entonces, yo creo que ese proceso es el que te hace crecer, ya sea porque tú tengas que recordar pasos o vivencias o whatever, pero llegas a ese punto de que ya no es incertidumbre. ujú, Ya puedes cambiar la definición de fe. ujú. Y eso nos lleva nuevamente a lo de las experiencias negativas o los malos momentos o lo que nos hacen sufrir, que los tratamos de evitar, pero a veces son esos mismos momentos los que Dios usa para eso mismo, para que tú te afinques a Él y que tú sepas y entiendas de que por tus propias fuerzas tú no puedes Ujú, y que a veces nosotros queremos tener el control de todo y querer ser como que, no, yo sé lo que estoy haciendo y cómo, cuándo y dónde. Y a veces te tienes que encontrar con esos momentos de que tú veas que no es así. Y que tú decir, ok, Dios, mira, sabes que te lo entrego, hazlo tú porque yo sinceramente no puedo, no sé qué más hacer. Y ahí es cuando tu fe crece. ujú, Porque si tú no tuvieras esos momentos, esas experiencias, hubiese sido imposible que esa fe evolucionara, sí, hubiese sido imposible que esa fe creciera, hubiese sido imposible que esa fe pasara de ser heredada a ser tuya. ujú. eh, Cuando dejamos de repetir Y lo que sea una costumbre de que sea algo que ya que todo, una rutina, ya hacer una exacto. rutina, hacer una convicción de que Ujú, yo lo creo, ujú, existe. ujú, No me lo digas que no existe porque yo lo he vivido. Yo exactamente. sé que existe, yo sé que se puede llegar a quitar esa incertidumbre de la vida de uno. ¿En qué momento tú decidiste dejar de ir a la iglesia y no sé, como que vivir es que no quiero decir vivir como estás viviendo ahora porque no es A que lo estás Free viviendo, Willy. no es como que decir que estás viviendo una mala vida ni nada por el estilo, pero ¿en qué momento tú decidiste de que ya no voy a seguir yendo a la iglesia como parte de la rutina porque me obligaban, porque era parte de algo que hacíamos todos los domingos como familia y decidiste que pues ya, esta es mi decisión y esto es lo que voy a hacer? Yo creo que cuando entré a la universidad, Ujú, como que empecé a ver cosas nuevas que para ujú, mí entonces eran, primero, uno tiene libertad, ujú, ujú. ¿verdad? Ya cuando estás en la universidad, como que, ay, no, no me voy a levantar. Y me peleaban para levantarme y me tenía que levantar y lo peor era que iba a la iglesia con cara, que era peor, ¿entiendes? Exacto. Y yo, quiero estar aquí. Y Ujú, era ir a las 8 no, era a las 8 sí, a las 8 de la mañana a cantar. Hay algo que también yo no quería que mis papás se sintieran mal porque no quería ir, ujú, pero Sol no quería ir, ujú, porque no se quería levantar temprano, ujú, porque fue a janguear la noche antes y llegó tarde, o porque ujú. se acostó tarde por estar hablando por teléfono o por estar haciendo estupideces, ¿verdad? En MySpace. MySpace, haciendo el profile con Sí. brillitos y todo. Pero,
yo creo que fue en la universidad que empezó ese deseo de ya no quiero ir más a la iglesia. Mm, Pero se cumplió cuando ya me independicé, que me ujú, fui a vivir sola y yo decía, ujú. "Ay, yo no me tengo que levantar temprano. No hay nadie aquí que me obligue a Ajá, ir allá. ajá. Entonces, pero aunque no lo creas, uno se queda con esa, como que, ay, yo tengo que ir a la iglesia. Oh, ay, no tengo que ir, no me tengo que levantar tan temprano, voy más tarde. Y el más tarde Nunca se iba. olvidaba. Más adelante conozco una persona, tampoco era como que iba todos los días a la iglesia, entonces Ujú, me fui acostumbrando al estilo de vida de no ir a la iglesia. ujú. Y llegó un punto en que no iba para nada. Y llegó un punto en que mi fe se vio cuestionada por no ir. Eso te iba a preguntar si en alguna medida eso influenció o afectó la fe que tú tuviste en algún momento. Pues sí, porque es como todo, tú te rodeas de... La gente dice que no pasa, pero pasa. Cuando Ujú, tú te rodeas de cosas malas, se te va a pegar. ujú, Cuando tú, esta persona que está contigo que te dice, no, yo no creo en Dios, ujú, y te lo recalca, y tú quieres escuchar música religiosa y él, ay, no, quita eso. ujú, O ujú, ella, ay, no me gusta. Obviamente eso se queda. ujú, Y tú te vas acostumbrando a eso, te lo vas creyendo, que es lo peor. ujú. Entonces, mi fe ahí como que era como que, yo sé que existe Dios, está ahí. Pero ya. Y me pasaban cosas horribles, pero que yo hacía. Bueno, yo sé, porque es que como me han dicho y como yo sé y como mi costumbre ahora es que no existe Dios, o que no tengo que ir a la iglesia a pedir, o porque no tengo que arrodillarme, se quedó ahí. Ujú, Pero no es hasta que tú sales de ese ambiente que vuelve otra vez como que, espérate, mm, déjame ir a la iglesia otra vez, ujú, porque ahora puedo ir con libertad, ujú. porque ya no es costumbre, ahora es que yo quiero ir, Ajá. a ver cómo me siento. Y así fue como, yo creo que así fue la historia de por qué yo dejé de ir. Y de vez en cuando yo voy, pero no me vas a ver todos los días, todos los domingos. Pero de ahí un día que me levanto y digo, ¿sabes qué? Voy para la iglesia. Y me fui para la iglesia. Ujú. Y me lo gozo como si hubiera ido a la iglesia el domingo pasado, igual, igual. Tú sabes que lo que pasa que también es que, como tú dijiste, Dios es un Dios misericordioso y Él no es el que se aleja somos nosotros. Y no importa la cantidad de veces que tú decidas no ir, como tú dices, Él siempre te va a estar esperando. So, si tú decidiste ir, no ir este domingo, ir el domingo que viene, Él va a estar ahí esperándote. Ahora, no estoy diciendo tampoco que te vayas por ahí a hacer todo lo que tú quieras, porque Nuevamente. Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar y tengo como que, ¿cómo es? Bandera roja, digo, bandera verde, Verde. verde. No, tampoco es eso. Sí. Pero sí te puedo decir que Dios siempre va a estar allí para ti. Sí. Él siempre va a estar allí para ti y su momento llegará. Ujú, sí. Eh, te tengo otra pregunta. Me siento como donde te entrevistan así, me siento importante. Sí, cuéntame, ¿cómo te contesto? Eh, ¿Qué cosas tú sientes que aprendiste en tu niñez o en tu crianza que ahora tienes que desaprender? Esa pregunta está muy profunda, elabóramela. Eso es como los spelling bee. Dímelo en una oración. ¿Qué cosas tú sientes que aprendiste, ya sea en la iglesia o en tu casa, que ahora tú pensando que tienes la madurez y la capacidad y tú dices, yo no sé por qué hacíamos eso así, si en realidad yo no le encuentro la lógica, o por qué me decían que eso era así, si en realidad yo ahora de adulta con mis experiencias veo que eso es de otra manera? Como que hay cosas que nosotros hemos aprendido de niños que en realidad a lo mejor ahora de adultos sentimos que no tiene el mismo peso, la misma validez, la misma definición. ¿Qué cosas tú aprendiste de niña que ahora tú has tenido que desaprender para poder ser la persona que eres ahora, con la fe que tienes ahora, con las prácticas que tienes Yo ahora? no, yo no creo que yo tenga que desaprender o he Ujú, desaprendido. No sé ok. si eso es una palabra, ¿verdad? Porque yo creo que todo lo que me han enseñado es por algo. Ujú, Y si no lo he aplicado, es porque no he tenido la oportunidad de aplicarlo. ok, So, yo veo las cosas como que si se hizo fue por algo. ujú, Y
así que me venga a la mente, no ha habido algo que yo diga, ay, hicieron eso y no hace sentido. Okay. Puede ser que en el momento que lo estaban haciendo, decía, ¿por qué están haciendo eso? Ujú, ujú, ¿Por qué están hablando de esa manera? Pero viéndolo de ahora, de todas las cosas que me han pasado, yo puedo decir, ah, mm. ok, ya entiendo el por qué pasó. Sí, que no lo viste en el momento, pero... El cuestionarlo mm, me acaba de contestar, ok, ya sé, ya entendí. ujú. Y me dice, ya entendí. Bájale, ya entendí. No vuelvo a dudar ni a cuestionar. Y es bien gracioso como ver que nosotras tuvimos dos crianzas totalmente distintas, que tú sí creciste yendo a la iglesia, teniendo tus Yo rituales, tus fui, ¿sabes prácticas. qué? Te voy a decir un dato curioso. Yo fui monaguillo. ¿Qué? Eso no, Yo no me lo fui imagino. monaguillo por muchos años. What? Yo fui monaguillo. A ese nivel de metida en la iglesia a la que estábamos nosotros. Mm, Yo llegué a ser monaguillo. Después que fui monaguillo, que crecí, entonces me mudé a lo del coro, porque ahí empezó papi a tocar guitarra. ujú. Y yo, a mí me gusta cantar, vamos a cantar. Y me metí al coro. Pero yo empecé como monaguillo. Compadre Joey. Por si acaso te ve. Como shout out a Padre Joey, shout out a Padre Joey. Yo, a lo que iba era que es interesante cómo tú tuviste todas esas experiencias en tu crianza bien metida en la iglesia, bien practicante, y hoy en día es totalmente diferente. Sin embargo, yo, que no crecí en la iglesia en cierta medida, que no tenía esas prácticas, esos rituales, sin embargo, hoy en día yo puedo decir que yo sí asisto a una iglesia, soy parte de una comunidad, soy parte de un grupo, tengo un ministerio de Bible Journaling, y son tantas otras cosas que es como si estuviéramos viviendo las vidas al revés ahora. Es como que lo que yo vivía de niña lo estás viviendo tú Pero ahora. ¿sabes algo que esto me viene a la mente ahora? Puede ser que esto que tú estás viviendo ahora te haga entender tu niñez. Mm, Para mí es al revés. Lo que yo estoy viviendo ahora, ¿cómo es? Lo que yo viví en mi niñez me hace entender lo que yo soy ahora. ujú. No sé Sí, si me explico. sí. Y yo lo veo de esa manera. Tú lo estás, tú estás en este journey, Ujú, ¿verdad? En esta experiencia, ujú, no quiero decir nueva porque tú lo has tenido. Lo que pasa es que la estás desarrollando ahora. ujú, ujú, Pero durante todo este proceso, tú puedes entender quién tú eras cuando chiquita. ujú, Versus yo puedo entender ahora el por qué ujú. pasó eso cuando chiquita. Así que para terminar este episodio queremos dejarlos a ustedes con una pregunta que la vamos a llamar la pregunta a tu corazón. Y esa pregunta es, hoy en día, ¿estás viviendo una fe prestada o una fe personal? ¿Estás viviendo esa fe que te heredaron tus padres con su estilo de crianza? ¿Esa fe que tú continúas viviendo hoy por rutina, por costumbre, sin tal vez entender muchas cosas, o estás viviendo una fe personal que la has hecho tuya, que ha evolucionado, que ha crecido contigo, que ha madurado? Así que queremos leerte en los comentarios a ver, ¿estás viviendo una fe heredada, una fe prestada o quieres cambiar esa fe heredada por una fe personal? Vamos a ver qué nos dicen por ahí en los comentarios. Y que nos cuenten también cómo fue. Mm. Más bien cómo fue su fe de niño, Ujú, ¿verdad? Cómo ujú, conocieron a Dios, cómo su fe evolucionó hasta ahora. ujú. A ver, sí. Primero para que empiecen a recordar para atrás, porque si fue difícil para mí, yo quisiera ver a aquellos que tengan que recordar 20 años atrás. O más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que yo empecé? ¿Mi abuela me llevaba a la iglesia o fue mi mamá? Ujú. Hay que darle rewind al cassette. Así que le agradecemos nuevamente el que hayan estado en este episodio número 2 de nuestro podcast Fe en el Margen, donde, ¿cómo era? Porque incluso en los márgenes, Yo tengo que chica, aprender. porque incluso en los márgenes Dios continúa escribiendo historias hermosas. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Ay, no puedo contigo.